Listos esta tarde para bendecir todo ese pueblo que está en sintonía de lo que es el programa Ondas de Poder. Una vez más estamos en este lugar para impartir la poderosa palabra de Dios y podamos llegar a la intimidad de sus corazones. Más que todo, Dios quiere tocar su vida, impactar su vida y que usted crea que para Él no hay nada imposible. Cualquier causa que esté pasando, crea que Dios tiene toda la solución, tiene toda la situación en sus manos y Él solventa todo, por muy difícil que parezca. Dios les bendiga. Soy la pastora Doris de Matute. Lo vamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 1 en adelante, dice la palabra. Inspirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Miramos la vida de este hombre, ¿verdad? Llamado Saulo, en la cual Cristo, ¿verdad?, le cambia el nombre por Pablo. Miramos que en las cartas de este apóstol, ¿verdad?, la cual pues habla del capítulo 9 de Hechos, ya no se registran, ¿verdad?, sus cartas por Saulo, sino por Pablo, ¿verdad?, o el apóstol San Pablo. Miramos las cosas, ¿verdad?, que Dios hace, ¿verdad? Pues este hombre, ¿verdad?, hacía estas cosas como tiempo porque él estaba cegado por el enemigo. Era un hombre en la cual pues tenía mucha, ¿verdad?, autoridad en lo que es el asunto del gobierno, ¿verdad? Ese hombre era oído cuando él decía alguna cosa, ¿verdad?, o cuando él pedía algo en la cual, ¿verdad?, se le hiciera, ¿verdad? Miramos que solamente hablaba porque era un hombre la cual tenía poder en cuanto a lo que es, ¿verdad?, el asunto, lo que es, ¿verdad?, el gobierno en ese tiempo. Y miramos la actitud de este hombre, ¿verdad?, la cual tenía una actitud pues muy pésima, ¿verdad?, muy mala, ¿verdad?, de tan mal que se portaba, o tan mal que era la actitud de este hombre, que aún se metía con la iglesia del Señor. Y pues él perseguía a la iglesia, ¿verdad?, y al final pues le sale, ¿verdad?, Jesús al encuentro.
Miramos que él hacía estas cosas, primo tiempo ignoraba contra quien luchaba. Mi esposa, ustedes. Si este hombre, Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia, como al principio él era su nombre, pero sabemos que Dios le cambió el nombre a Pablo, pero al principio este hombre era perseguidor de la iglesia, maltratador de los cristianos, arrastraba a las mujeres, arrastraba a los hombres, los niños cristianos, y este hombre pues era un hombre violento, que él quería salirse con la suya porque realmente él estaba como con un celo de la doctrina que él tenía, y al aparecer la doctrina de Jesucristo él creyó que podría ser que él creyó que era una doctrina falsa, y él creyó que él tenía la razón, pero vemos su conversión, que para Dios no hay nada imposible. Este hombre, podíamos decir, está lejos de salvación, está lejos de conversión, pero este hombre, cuando toma el camino a Damasco a perseguir los cristianos con cartas ya para entregarlos a los gobernadores, a las cárceles, para capturarlos, este hombre tiene un encuentro personal con Jesucristo. Porque para Dios no hay nada imposible. Muchas veces hay personas que están orando por sus esposos, que dicen: este hombre no se va a convertir. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede convertir tu esposo. Hay gente que está orando por sus hijos en drogas, en prostitución, en homosexualismo, en ladronismo, qué sé yo, en lo que andan ellos, en malos pasos, pero no hay nada imposible para Dios. Dios va a convertir tu familia. Ya empezó contigo, tú eres la luz para ese hogar, y Él va a traer los otros a la luz tuya. Para Dios no hay nada imposible. Si es que Saulo de Tarso iba camino a Damasco para dar el último toque a los cristianos, según él, llevaba las cartas dadas por gente de alto gobierno, y él quería meterlos presos a los cristianos para impedir que ellos siguieran predicando la palabra, pero tiene un encuentro personal con Jesucristo. A esa gente así Dios trata con ellos personalmente. Inmediatamente él se cayó, posiblemente le andaba en un caballo porque cayó a tierra, y ahí quedó ciego por 3 días. Ese fue el castigo que Dios puso en él, para que él mirara que había una mano poderosa, un Dios todopoderoso, que él se estaba enfrentando a él sin saberlo, persiguiéndole los cristianos. Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, dice que nuestros enemigos por un camino vendrán contra nosotros, y por 7 caminos subirán delante de nosotros. Dice la palabra en Isaías 54, 17, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y dice la palabra, gloria a Dios, ahí en Éxodo 14, 14, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es que podemos ver que en ese momento no son los cristianos que se enfrentaron a Saulo de Tarso, fue Dios mismo. Jesús en vivo le sale al encuentro en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque él casi no miraba, quedó ciego en ese momento, pero escuchaba la voz. Y el Señor Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga, él iba persiguiendo a los cristianos y él podía decir: pero yo a Jesús no le he perseguido. Pero cuando oye la voz de Jesús que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, este hombre tembló, este hombre se acobardó de inmediato, empezó el terror en él y quedó ciego por 3 días, dice la palabra. Miramos que la iglesia pues primitiva ellos sabían, ¿verdad?, por las casas, por los lugares, ¿verdad?, aldea, cumpliendo con lo que es, ¿verdad?, el mandato de Jesús, en la cual dejó pues de ir pues y llevar pues el evangelio, el plan de salvación pues a las personas, ¿verdad?, salvando lo que es el asunto de la humanidad. Pero al mismo tiempo la iglesia pues en ese tiempo tenía pues una lucha
muy fuerte, ¿verdad? Contra la vida de este hombre, ¿verdad? Llamado Saulo, ¿verdad? En ese entonces, en la cual es el hombre al cual, ¿verdad?, se oponía, siempre pues el mismo enemigo, ¿verdad?, usando, ¿verdad?, la vida de Saulo en ese tiempo, o usando a este hombre para detener, ¿verdad?, los propósitos de Dios, para detener lo que es el plan, pues la obra del Señor, para hacer pues la vida imposible a la iglesia del Señor. Pero miramos que la iglesia en ese tiempo no era muy fácil, ¿verdad?, para ellos llevar pues el evangelio, pero a pesar de las persecuciones que se presentaban, ¿verdad?, ellos pues no se detenían llevando siempre la obra del Señor. Bien, pasan ustedes. Sí, porque ellos tenían persecuciones por todos lados, pues ellos eran los que estaban abriendo brecha. Y qué tremendo, pagaron un precio tremendo esta gente, porque a pesar de todo, ellos no se pararon, ellos no se detuvieron, no se intimidaron, ellos prosiguieron. Ahora yo miro que la gente con la prueba se corre, con la gente que cuando mira a la gente oponerse, cuando mira al enemigo oponerse, cuando vienen insultos, ofensas o críticas, quieren detenerse. Y miremos el ejemplo de esos apóstoles. Ellos no se detuvieron por nada, ni se pusieron a prestarle atención a nada. Ellos sabían en lo que estaban parados, conocían su identidad en Cristo y prosiguieron creyendo a la promesa de que ellos iban a terminar la obra así como Jesucristo la había terminado. Ellos tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, y la persona que tiene un encuentro personal con Jesucristo jamás será igual. Hay un cambio poderoso en esa persona. Por nada ni nadie se va a correr, por nada ni nadie va a dejar de hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Seguirá persistiendo a pesar de las circunstancias adversas que se le estén presentando, a pesar de la oposición del enemigo. Seguirá adelante, contra viento y marea, seguirá predicando esta palabra. Miramos que ese tiempo, ¿verdad?, ese pueblo pues era un pueblo entregado, ¿verdad?, al Señor, entregado lo que es, ¿verdad?, al servicio de lo que es la obra del Señor. Y con personas así, ¿verdad?, o con iglesias así, ¿verdad?, el enemigo trata de parar, ¿verdad?, a esa persona o a esa iglesia en la cual, ¿verdad?, está, ¿verdad?, ahí esmerada o esmerado en cuanto a lo que es el servir pues al Señor. Ya como, ¿verdad?, se le perjudica, se le hace daño pues al enemigo, ¿verdad?, en esta forma pues a él no le gusta, entonces va a tratar, ¿verdad?, o trata siempre formas como hacernos, ¿verdad?, parar, ¿verdad?, metiendo pues temor, ¿verdad?, a nuestra vida para que nosotros no avancemos, ¿verdad? Trata pues de meter pues desánimo, hacernos desanimar, para que nosotros no persistamos, ¿verdad?, en nuestro objetivo, nuestro propósito, en servir, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad? Porque ese es el objetivo del enemigo, parar lo que es, ¿verdad?, todo aquello asunto en cuanto a lo que es, ¿verdad?, lo relacionado a lo de Dios, o aquello que de repente pues es de bendición, ¿verdad?, para nuestra vida, ¿verdad? Él buscará formas cómo hacernos, ¿verdad?, que nosotros le creamos a Él, ¿verdad?, los desviemos en lo que estamos haciendo y hacernos creer que de repente pues nada va pues a suceder. Pero miramos que mientras la iglesia en ese tiempo, ellos se dedicaban pues a servir a Dios, a hacer la obra de Dios. Sé que no era muy fácil para ellos, pero al mismo tiempo ellos no perdían la esperanza que iba a haber una respuesta para su vida. Mi esposa, ustedes. Y fue tremendo porque
el apóstol Pablo, después de que recupera su vista, claro, ¿verdad? Él se arrepiente, realmente fue una conversión genuina la de él. Un verdadero arrepentimiento hubo en él, no era tal de que hoy se arrepentía y que mañana continuaba en lo mismo, como muchos de ahora. Mucha gente se reconcilia hoy, vuelve a caer mañana, vuelve a reconciliarse, vuelve a caer, y es un jueguito el que se tiene con Dios. No, Dios no le agrada eso. Dios quiere que si volvemos a Él, sea de corazón, sea de verdad, sea con la decisión firme de permanecer. Pero esos cristianos usted los mira, que no era que decían hoy me caigo, mañana me levanto, hoy me caigo, mañana me reconcilio. No, esos cristianos desde el momento que llegaron, pusieron todas sus garras, ¿verdad?, a trabajar toda su mente, todo su corazón dispuesto a servir al Señor. Y permanecieron esas personas. Podemos ver a Saulo de Tarso, la conversión de él fue tremenda, recibe el nombre de Pablo, pero nunca más podemos ver que aflojó las cuerdas, nunca más tiró la toalla. Pablo, desde que se convirtió, permaneció hasta que terminó la carrera. ¡Qué tremendo! Hoy en día se miran cristianos que hoy llegan, mañana se van, pasado vuelven, pasado tienen un solo jueguito ahí con el Señor. No, Dios no se agrada de esos tales cristianos. Dios no se agrada de la gente que esté hoy en una cosa, que mañana crea otra, y que mañana que no se esté afirmando. Dios no se agrada. Claro, lo recibe porque su amor es un amor inconmensurable, y es un amor que no hace excepción de personas, pero no es que le gusta que esté cayendo la gente y que se esté levantando y que esté jugando. No, Dios mira a esa gente que esté dispuesta. Dios busca gente comprometida, gente decidida. Esa es la que Dios le agrada, así como Pablo, que desde el momento que llegó, ese hombre no volvió atrás. Miramos que lo que en ese tiempo pues había pues levantado contra la iglesia, el Señor, ¿verdad? En contra de lo que es la iglesia primitiva en esos tiempos. Lo que se levantó al mismo tiempo no fue, ¿verdad?, cualquier cosa, sino lo que se levantó en ese tiempo fue un principado, ¿verdad? Un espíritu, ¿verdad?, muy fuerte, ¿verdad?, en ese tiempo, levantándose contra la iglesia del Señor, ¿verdad?, queriendo en ese tiempo pararlos en el propósito en la cual Dios les había encomendado, ¿verdad?, a ellos, en cuanto a la encomienda que Jesús les había hecho. Fue un espíritu fuerte en la cual se levantó, haciendo pues, o queriendo parar lo que es el propósito, la obra del Señor, queriendo pues desanimar, ¿verdad?, al pueblo del Señor, para que al mismo tiempo la iglesia en ese tiempo no avanzara. Ese es el objetivo del enemigo. Busca diferentes cosas, estrategias, para que nosotros no avancemos. Siempre usará diferentes cosas para que nosotros nos enfoquemos, ¿verdad?, pongamos la mirada, ¿verdad?, en eso, y no pongamos la mirada en el Señor, ¿verdad?, y hacernos creer que de repente pues nada va a suceder. Pero miramos que en ese tiempo no fue así, sino que miramos que a través de la persistencia en la cual la iglesia, a través de sus dificultades, se esforzaban siempre pues adelante, hubo tiempo en la cual Dios trajo respuesta sobre su vida. Mi esposa Botello. Sí, hubo una tremenda persecución contra el pueblo cristiano, incluso contra Pablo. Una vez que Pablo se convierte, algunos lo creían y algunos otros pensaban que él estaba loco. En cierta ocasión le dijeron: Pablo, las letras te vuelven loco, porque él era estudiado, era un apóstol muy estudiado, fue instruido a los pies de Gamaliel, y por eso es que él tenía ese celo, porque él creía que él estaba en lo correcto. Pero al darse cuenta de que estaba equivocado, él sirve al Señor Jesús con todo su corazón. Incluso él fue ante reyes, ante gobernadores, a testificar del poder de Dios y aún a dar testimonio de su conversión.
Mucha gente ahora ha parado de su testimonio. A veces hay especiales, la gente no pasa a decir lo que Dios ha hecho. Si Dios te ha convertido, Dios te ha liberado, Dios te ha sanado, Dios ha hecho el milagro en ti para que testifiques de su poder, para que cuentes de sus maravillas. Pablo de Tarso nunca se detuvo, aunque fue a prisiones, estuvo en cadenas, estuvo en el cepo, en lo más profundo de esas cárceles, y él no cambió su testimonio. Él siempre habló ante reyes, ante gobernadores y ante cualquier autoridad de que él era este y este y este, y que hacía esto y esto a los cristianos, pero que Cristo Jesús se le apareció en el camino y cambió su vida. Él hablaba que Jesucristo lo cambió, y muchas veces algunos de los que estaban ahí fueron convencidos por el testimonio de Pablo. Nosotros hoy en día no tenemos que parar el testimonio de nosotros. Donde quiera que vayamos, bueno, hay un testimonio ahí en las redes que yo ya días estaba queriendo ponerlo, queriendo grabar ese testimonio, porque es muy importante grabar esos testimonios, pues con el tiempo pueden olvidarse. Y esos testimonios van a ayudar a otras personas a volverse al Señor. Así como Pablo, lo conocían quién era, perseguidor de la iglesia, que no dejaba en paz los cristianos, pero cuando Pablo se convierte, mucha gente quedó con la boca abierta, porque decían, y este no era aquel que perseguía a los cristianos, y este no era aquel que arrastraba a las mujeres cristianas, y este no era aquel que... Ese era, pero Dios, no hay nada imposible para Dios. Él convirtió a Pablo. Miramos, ¿verdad?, lo que la palabra, ¿verdad?, nos enseña, nos revela, ¿verdad? Todo lo, ¿verdad?, lo que ocurrió a través de la Escritura, no solamente sucedió, ¿verdad?, solamente por suceder, ¿verdad?, sino que todo, ¿verdad?, sucedió en ese tiempo, y al mismo tiempo se escribió aún, ¿verdad?, para la generación, el pueblo, ¿verdad?, en este tiempo, las personas, ¿verdad?, que en este tiempo, pues, de la época, pues, de Cristo, ¿verdad?, para acá, podamos, ¿verdad?, observar, al mismo tiempo tomar, ¿verdad?, un mensaje, un consejo para ayudarnos, para orientar lo que es, ¿verdad?, nuestra vida, ¿verdad? Porque de repente podíamos, qué sé yo, o alguien podría pensar, pero eso fue, ¿verdad?, en ese tiempo, ¿verdad?, que sucedió. Porque hay quienes que, ¿verdad?, se expresan de esta manera. Eso fue, ¿verdad?, eso fue en la Biblia, ¿verdad?, que sucedió. Pero estamos explicando, ¿verdad?, que todo lo que está en la Escritura no solamente, ¿verdad?, se escribió o sucedió solamente por suceder, sino que todo fue, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, sucedió al mismo tiempo, se escribió para un ejemplo en el tiempo de hoy, ¿verdad?, para transmitir un mensaje, ¿verdad?, una enseñanza, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad?, en el tiempo actual, ¿verdad?, ahora en esta generación. Miramos, ¿verdad?, lo que la palabra nos revela en cuanto a lo que es, ¿verdad?, la vida de Pablo, un hombre, pues, la Escritura, pues, lo revela así, ¿verdad?, pues, muy malo en ese tiempo, ¿verdad?, titulado como, ¿verdad?, como Saulo. ¿Y por qué de repente digo, verdad, muy malo? Porque de repente miramos que se metió, ¿verdad?, a extremidades, ¿verdad? Se metió ya con asuntos de las cosas de Dios, o todo lo relacionado en cuanto a lo de Dios, ¿verdad? Entonces, de repente nosotros, qué sé yo, el hombre puede ser malo, puede tener muchas cosas por ahí, ¿verdad?, que no están bien, pero ya meterse con Dios, ya eso, ¿verdad?, es un valor, ¿verdad?, aparte, y es algo en la cual la persona, pues, está fuera, ¿verdad?, de sí, ¿verdad? Está en
en una actitud pues no, en una actitud pues equivocada, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? En ese tiempo pues estaba Pablo. Porque hubo tiempo por una equivocación, ¿verdad? Por un error, porque él estaba pues errado en cuanto a ¿verdad? Sus enseñanzas, es que él actuaba, ¿verdad? De esta manera. Pero al mismo tiempo también, como vuelvo y repito, todo quedó para un ejemplo, ¿verdad? En estos tiempos, para que nosotros tengamos también ese cuidado, que si nosotros quisiéramos rebelarnos o meternos, ¿verdad? Para actuar en contra, ¿verdad? O de abusar en cuanto a las cosas de Dios, es importante que tengamos cuidado, porque miramos lo que le pasó, ¿verdad? A Pablo. ¿Qué pasa con ustedes? Sí, meterse con los hijos de Dios es peligroso. Meterse con la obra del Señor es muy delicado. Muchas personas hacen divisiones en las obras, se lanzan contra X pastor y le hacen división, y ese grupo de personas que sale de ahí, esas personas tienen que ponerse bien con Dios, pedir perdón, y aún al pastor que le hicieron eso, porque esas personas no tienen paz, no tienen sosiego. Empieza por unos días, van a estar bien. Cuando acuerdan la misma semilla que sembraron, van a cosechar lo mismo que sembraron. Si causaron división acá y a ellos les toca pastorar, a ellos les van a causar división. Es terrible, va a haber gente que se va a lanzar contra ellos y se van a acordar de lo que ellos hicieron en cierto tiempo, porque hay una ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que siembra el hombre, dice, eso también segará. Dice Dios, no es rey, Dios no puede ser burlado. Lo mismo que siembra el hombre, eso también segará. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este andar, en este caminar con Cristo. Tenemos que sembrar buena semilla, tenemos que esmerarnos en hacer lo bueno y desechar toda clase de malicia, toda clase de inmundicia que vaya a dañar la obra de Dios, porque la obra de Dios no es del pastor ni de la pastora, la obra de Dios pertenece a Dios, y hay de aquel que se mete con la obra de Dios. Mucha gente puede decir Dios no existe, Dios aquí, Dios allá, pero blasfemando contra Dios, tarde o temprano va a cobrar su factura, tarde o temprano. Vendrá el enemigo contra él, porque él se va a mirar en apuros, por la razón de que siempre blasfema contra el nombre de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, aún para platicar con gente que está en contra de Dios. Apartémonos de ahí. No les oigamos sus pláticas, no les escuchemos sus conversaciones, porque nos pueden contaminar. Y Dios está solamente observando su pueblo. Todo lo que estamos haciendo, tarde o temprano, va a venir de regreso a nosotros. Hagamos lo bueno. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo segaremos. Estos cristianos sufrieron mucho, pagaron un precio. Pablo pagó un gran precio, pero vemos que él nunca se acobardó. Él siempre ordenó que la obra se mantuviera en unidad, que los cristianos se mantuvieran en armonía, que los cristianos se mantuvieran en amor, porque él sabía que esto era el triunfo para la iglesia. Miramos, ¿verdad? Siempre siguiendo con lo que es este tema, el mensaje en cuanto a lo que es la vida de Pablo, en la cual pues, la escritura nos revela que era un hombre pues muy malo, pero miramos que cuando pues tienen un encuentro con el Señor, las cosas cambian, ¿verdad? Porque no importa cómo alguien de repente puede ser, pero cuando de repente tienen un encuentro verdadero con el Señor, esa persona pues ya no es la misma. Porque Saulo, ¿verdad? En ese tiempo, después de ser una persona, ¿verdad?, muy mala, en la cual al mismo tiempo la escritura dice que, ¿verdad?, arrastraba a la gente, ¿verdad?,
aún fuera lo que la ciudad los llevaba pues arrastrados, los maltrataba, los metía presos. Miramos cuántas cosas, ¿verdad?, él hacía en contra, ¿verdad?, lo que es la iglesia del Señor, en contra de lo que es el Señor, porque se metía con la iglesia de Dios, es como que se metiera, ¿verdad?, con el Señor. Pero miramos que después de que este varón, pues, la actitud pues era muy, su conducta, ¿verdad?, su actitud muy negativa, miramos que cuando tiene el encuentro con el Señor, miramos que ya no actúa ya con ese orgullo, ya no actúa con esa soberbia, sino que actúa con humildad, actúa con humillación, actúa con obediencia. Y miramos, después de comportarse muy altivamente, después le sale diciendo el Señor: ¿qué quiere, Señor que yo haga? Y así como pues Dios transformó la vida de este hombre en ese tiempo, al mismo tiempo también Dios, ¿verdad?, quiere glorificarse en su vida, glorificarse en su necesidad, en su causa, su petición por la cual usted está clamando, ¿verdad? Así que este mensaje, ¿verdad?, esta tarde nos alimenta, nos fortalece, ¿verdad?, nuestra fe, nos anima a seguir, ¿verdad?, clamando y no perder las esperanzas. Mi esposa con sus palabras finales. Esperamos que le haya llenado. Si usted tiene su familia que no se ha convertido, crea que se va a convertir su familia. Si tiene personas en las drogas, en el homosexualismo, y usted cree que nunca van a salir, Dios va a tocarlos, Dios va a liberarlos, Dios va a sanar ese enfermo, cualquiera que sea su problema. Crea que Dios va a solventar esa situación. Bendecimos su vida. Quisiera decirle a los que no han aceptado a Cristo como su Salvador, que pueden hacerlo ahora y repetir esta pequeña oración con su servidora. Diga conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por lo infiel que he sido, perdóname mis pecados, hoy me arrepiento, Señor Jesús. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame fuerza, Señor Jesús, en mis áreas débiles, para no apartarme nunca de tus caminos. En tu gracia y en tu fuerza yo lo haré. Gracias por perdonarme. Si usted repitió esta oración conmigo, le felicito. Lo demás es ir a una iglesia para que usted aprenda de la palabra y aprenda a ser un buen servidor de Dios, una persona que sea un buen creyente, un buen servidor del Señor. Así que vamos a orar para que usted pueda recibir también. Si tiene algún problema, si tiene alguna necesidad, ore conmigo en esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Dios, te bendecimos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Recíbela, Padre. Hemos hablado tu palabra, Señor, hablando de ese testimonio que no hay nada imposible para ti. Tú eres el Dios que todo lo puede, Señor, el Dios que todo lo solventa, que todo lo resuelve. Y en esta hora pido que cada persona que está allí en la pantalla viendo este programa o allí por el internet, Padre, pueda recibir ese toque especial tuyo, esa llenura de tu poderoso Espíritu Santo, ese cambio poderoso en su familia. Esposos que no se han convertido, convirtiéndose en el nombre de Jesús. Hijos que no han salido de las drogas, saliendo de las drogas ahora en el nombre de Jesús. Personas que estaban en la prostitución, ahora salen de la prostitución en el nombre de Jesús por la palabra. Personas en el homosexualismo salen ahora en el nombre de Jesús por la palabra. Declaramos que en esta hora están surgiendo milagros. Ahora mismo estás haciendo efectos poderosos en cada vida, en cada familia, y estás dándoles de acuerdo a su necesidad, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que la enfermedad se va de esos cuerpos ahora, fuera en tu nombre, Jesús, por la palabra. Fuera toda enfermedad, toda presión alta, presión baja, soplos, ahora mismo se restaura esa presión, se normaliza en tu nombre, Jesús, por las llagas de Jesucristo y el poder de tu palabra. Infecciones se reducen a nada, tumores, quistes, miomas se deshacen ahora en tu nombre, Jesús, por la palabra. Células cancerosas mueren ahora en el nombre de Jesús, son destruidas en tu nombre, Jesús, por la palabra. Declaramos que en este momento el poder tuyo toque a esas personas con diferentes enfermedades y están siendo sanadas, están siendo liberadas, aquellas de depresión, de angustia, de tristeza, de soledad, de ansiedad.
echamos fuera esa ansiedad, esa depresión, fuera toda tristeza en el nombre de Jesús, toda aflicción se va en el nombre de Jesús por la palabra, y declaramos en la paz y el gozo del Espíritu Santo sobre esas personas, manto de alegría sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús. En vez de espíritu angustiado, declaramos la familia restaurada, los matrimonios restaurados, la armonía, la paz y el gozo, llegando a esos hogares que han estado separados, que han estado distanciados. Ahora la unidad vuelve a ellos, la armonía, la paz, el gozo, el entendimiento y la sabiduría y la restauración familiar vuelve a esos matrimonios, a esos hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos esas familias nuevamente integradas para honra y gloria de tu nombre. Bendecimos nuestra ciudad, bendecimos las autoridades civiles y militares, bendecimos tus siervos y tus siervas que están haciendo tu obra. Deles fuerza, deles esa llenura de tu poderoso Espíritu Santo, deles esas estrategias, Señor. Ayúdales a cada momento a hacer la obra correcta en el nombre poderoso de Jesús, y a vencer cada oposición que traiga el enemigo en el nombre de Jesús. Por tu palabra bendecimos, Padre Santo, cada persona que está en eminencia, en autoridad en nuestra nación. Ayúdales a cada uno a llevar nuestra nación a un buen destino. Lo declaramos, lo creemos, lo establecemos, lo decretamos que está hecho en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Te lo pido todo. Amén. Amén. Y así esta tarde pues queremos poner un canto que da como tema Mi Primer Amor, ¿verdad? Y con este canto quedamos despedidos. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor. Te necesito, eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida, el anhelo de mi corazón. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre.